Bueno, muy buenos días. Este día se le califica como super lunes y también es super lunes, o sea, por razones de vuelta a clase, etcétera, y también un super lunes porque tenemos muchas cifras económicas, tanto de fines de la semana pasada como de este mismo día. Todas estas cifras económicas que se refieren a ya sea el cierre del 2024, pero especialmente los primeros meses del 2025, lo que nos indican es que el año económico está empezando con el pie derecho. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos datos en empleo, inversión, actividad, expectativas, finanzas públicas que son todos bastante positivos. La semana pasada tuvimos la información de la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre móvil terminado en enero, que dio una creación de 120.000 empleos en 12 meses, que era exactamente la estimación que había hecho el gobierno a fines del 2023 para la creación de empleo en el 2024, pero donde destacó la creación de empleos asalariados. De hecho, la creación de empleos asalariados superó largamente esta cifra de creación de empleo total, lo cual significa que el empleo informal se redujo. En esta materia yo creo que es interesante juntar los datos del 2024 con los del año anterior, y lo que vemos es que en el 2024 en la creación de empleo formal superó las 200.000 personas, que es el dato más alto de los últimos años si se excluye los efectos de la pandemia, y es mayor a lo que se veía en años como el 2018, 2019, anteriores a esos eventos. La razón por la cual este crecimiento es mayor al crecimiento de empleo total es porque se redujo el empleo informal. Esto, al combinarlo con el 2023, lo que uno ve es que entre ambos años se creó en términos netos 375.000 empleos formales y solo 10.000 empleos informales. Recordemos que en la discusión económica de los últimos meses se ha citado muchas veces el problema, la preocupación por el tema de la informalidad. La informalidad está reduciéndose en Chile en términos proporcionales. La tasa de informalidad se ha reducido a 26,3%. Recordemos que hubo periodos en que esta superó el 30%, así que son datos bastante positivos. Permanece, por cierto, una preocupación por la creación de empleo femenino, que es un tema que lo estamos conversando con la ministra Jara, sobre lo cual vamos a tener algunas noticias pronto. En segundo lugar, la semana pasada también tuvimos noticias sobre inversión. Se difundió el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, que registró un crecimiento de las inversiones para el cuatrienio 2024-2027 de casi 4.000 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento más o menos del 9% respecto del catastro anterior para el mismo periodo. De este incremento de 4.000 millones de dólares de proyectos identificados, 1.200 se concentran solo en el 2025 con un 8% de crecimiento. En total, 61 nuevos proyectos de inversión para este cuatrienio. Así que eso también nos indica de que este va a ser un año que esperamos sea de repunte de la inversión, y eso a su vez se ve reflejado también en los índices de expectativas económicas, de expectativas empresariales, que como se vio en la información entregada hoy día, el IMSE, el índice de expectativas empresariales, se ubicó en 51,5%. Es la primera vez en 3 años que se ubica en terreno optimista, es decir, superior a 50 puntos, y es el más alto de todo el periodo de gobierno. Ahora, por supuesto, tenemos hoy día la información del IMACEC. El IMACEC en enero crece un 2,5% en 12 meses, un 2,9% para el IMACEC no minero. Y esto excede todas las expectativas que tenía el mercado previo a los datos sectoriales del INE del viernes pasado. Las expectativas, de acuerdo a la encuesta de expectativas empresariales del Banco Central, era de 2,3%, la de Bloomberg previa a las cifras sectoriales era de 2,1%,
y una vez que se conocieron las cifras sectoriales, Bloomberg se ubicó en 2,5%, que es exactamente la cifra que hemos conocido hoy día. Pero lo que me parece que es importante destacar de estos datos de IMASEC de hoy es la variación mensual, la variación del IMASEC desestacionalizado, porque esta tuvo un alza de 0,4% respecto del mes anterior, que ya era un mes alto. Recordemos, ¿cierto?, que el mes anterior la actividad creció 6,6% en 12 meses, también tuvo un crecimiento importante mes a mes, y en esas circunstancias que vuelva a producirse un crecimiento significativo en la variación mensual es bien relevante. De hecho, las variaciones mensuales del IMASEC desestacionalizado de los últimos 3 meses fueron de 0,3% en noviembre, 0,9% en diciembre, 0,4% en enero del 2025. Pero más destacable es que esto mismo para el IMASEC no minero muestra más bien una aceleración este mes, porque mientras el mes pasado, en diciembre, el crecimiento del IMASEC no minero respecto al mes anterior fue de 0,3%, este mes fue de 1,4%. 1,4% de un mes a otro es un crecimiento muy significativo, nuevamente, sobre todo si viene de un mes alto como fue diciembre. A nivel de sectores, todos los sectores en el IMASEC de enero tienen un crecimiento en 12 meses, excepto la minería, destacando el comercio, que creció 8,4%, con un crecimiento en todas sus líneas, y la industria con un 7,4% también en 12 meses. Así que son cifras bien positivas para este índice de actividad mensual. Hay que advertir que cuando veamos las cifras de febrero va a haber un contraste importante, porque febrero, por el hecho de que el año pasado fue bisiesto, va a tener un mes, o sea, un día entero menos. Pero no como se cuentan los feriados, que uno dice 0,5%, algo por el estilo. En este caso, como es un día entero que no va a estar, entonces esa es una diferencia de 3%, no de 0,5 u otra cifra. Entonces ahí va a ser importante que miremos la variación en el IMASEC desestacionalizado, que es el que limpia por este tipo de factores. Pero eso ya vendrá para los datos de febrero. Y por último hay que agregar que en materia de expectativas económicas tenemos también cifras positivas para el índice de percepciones de los consumidores de febrero, también con un crecimiento importante. Lo mismo el índice de expectativas de los consumidores de Ipsos, que también tiene una mejora significativa en el último indicador. Y por último quisiera mencionar que en materia de finanzas públicas, esta tarde se van a dar a conocer los indicadores del mes de enero, pero podemos anticipar que el crecimiento de los ingresos tributarios va a ser del orden de los 2 dígitos, superior a un 15% respecto de enero del año pasado, con un crecimiento de los ingresos totales también cercano al 10%, cosa que es bien positiva considerando, ¿cierto?, la preocupación que ha habido por los temas de finanzas públicas. Así que, reitero, estamos iniciando el año en términos de cifras, el año 2025 con el pie derecho, con buenos datos económicos, que de mantenerse, incluso de moderarse, apuntan a una economía que va a tener este año un desempeño o igual o superior en algunas dimensiones a lo que fue el 2024. Quedo disponible para sus preguntas. Hola, ministro, buenos días. Usted hablaba ya de lo que pasó en enero, pero también proyecta un poco lo que puede pasar en febrero. ¿Está cuantificado lo que podría implicar el apagón que tuvimos la semana pasada? ¿Eso se está cuantificando o es muy prematuro uno saber lo que pasó básicamente por el impacto que tuvo en la minería? Sí. Nosotros hemos estado haciendo ese análisis y eso nos da una cifra que fluctúa entre 0,2 y 0,5% de actividad, donde, como usted bien señala, cierto, el dato de la minería en particular es relevante. En el caso de la minería, cuando hay ciertas interrupciones del suministro público de electricidad, eso no implica una paralización total de la minería, significa que particularmente los yacimientos más importantes continúan operando con sus propios recursos
pero por supuesto eso no es ilimitado, ni tampoco puede mantenerse al mismo nivel, entonces eso implica un ajuste de nivel de actividad durante algunas horas. Así que, pero ese es más o menos el rango dentro de lo cual hemos hecho nuestras estimaciones. Lo último, por lo menos por mi parte, estas buenas cifras, comienzo de año con el pie derecho, como usted señala, ¿da para entusiasmarse y, por ejemplo, pensar en modificar la cifra de estimación de crecimiento para el 2025? Muy temprano, por supuesto, todavía para hacer ese tipo de ajuste. Nosotros, por lo menos como Ministerio de Hacienda, lo vamos a actualizar para el informe de finanzas públicas del primer trimestre del año, que se va a dar a conocer a mediados de abril. Así que ahí vamos a hacer un balance, ya vamos a tener alguna información adicional. Entre ellos va a ser importante la cifra ya definitiva de cuentas nacionales para el 2024, ¿no? Entonces, yo diría que más que entusiasmo, yo diría moderado y prudente optimismo, después de tanto tiempo de pesimismo económico que hemos vivido en Chile. Ministro, en esa misma línea, hablando sobre las proyecciones y las proyecciones de los ingresos en Hacienda, hoy el presidente del Senado, el senador José García Ruminot, que también es parte de la Comisión de Hacienda de la Corporación, planteaba de que, a su juicio, se ha pecado de optimismo en las estimaciones. Optimismo en estas estimaciones considerando las cifras que usted hoy día argumentaba como un pie derecho, digamos, para partir este año. ¿Cómo se responde a ese análisis? Sí, me parece que el juicio que él hace no tiene que ver con las cifras que estamos viendo hoy. Pero lo que sí nos recuerdan estas cifras es que en relación a lo que son las proyecciones económicas de actividad, inversión, empleo, el gobierno ha sido bastante certero en sus proyecciones, lo ha sido más que otros analistas. Entonces eso lo que revela es que no hay, por así decirlo, un sesgo sistemático en las proyecciones que hace el gobierno, y que en lo que se refiere a las finanzas públicas ratifica en buena medida o confirma que los problemas del 2024 estuvieron concentrados en dos ítems de ingresos, que por supuesto eso dio lugar a este incumplimiento de las metas fiscales, pero por supuesto, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades y quedó comprometido ya desde la discusión del presupuesto, nosotros estamos comprometidos y trabajando muy intensamente en construir un camino de retorno a la senda de consolidación fiscal que venimos desarrollando desde el 2022. ¿Cómo está, ministro? Buen día. Hola, buen día. Ministro, le quería consultar acerca de las constantes críticas que ha instalado la candidata presidencial Evelyn Matei al tema presupuestario, el equipo económico puntualmente del gobierno. Ella insiste en esta crítica en relación al aumento de 100.000 empleados públicos durante esta gestión. Ha planteado también que la directora de presupuestos, si ella fuese presidenta de la República, ya la hubiese echado hace rato. ¿Cómo hace un balance usted en relación a estas constantes críticas que ha instalado la figura de Chile Vamos? Sí, la verdad es que más que hacer una generalización, puedo comentar sobre el dato de empleo público que usted menciona, porque se repite mucho, y es interesante que se sigue repitiendo incluso cuando uno publica los datos, entrega la información que muestra cosas diferentes, pero se sigue repitiendo el mismo número. Esa cifra de 100.000 empleos de donde se obtiene es de encuestas de empleo, que son autorreportes de las personas. Y dentro de lo que ahí se entiende por empleo público se incluyen cosas que van mucho más allá del gobierno central, que es lo que a su vez tiene un reflejo presupuestario. La propia directora de presupuesto publicó una columna, me parece que creo que fue el día viernes de la semana pasada en el Mercurio, explicando las cifras correspondientes al gobierno central, que tienen la ventaja de ser un censo, no es una muestra, y que además corresponde a información que se entrega a través de un sistema que compartimos con la Contraloría General de la República. Y ese censo lo que muestra es que el incremento de empleo público durante este periodo ha sido muy moderado. El primer año de gobierno prácticamente no hubo aumento de empleo, posteriormente hubo alrededor de 6.000 empleos, y el momento mayor de crecimiento de empleo en ese catastro es cuando se hace la comparación
para el periodo en que estaba en implementación el censo, cuando se contrataron 25.000 personas, 25.000 censistas, lo cual entró dentro de esas cifras, dentro de ese catastro del gobierno central. Pero eso ya terminó. Y aún con esos números incorporados, el aumento del empleo no llegó a un tercio de la cifra esta de los 100.000 empleos. Como bien se señaló un artículo que salió el día siguiente a la columna de la directora, es posible que la diferencia se explique por lo que ocurre con el empleo en las municipalidades, con el empleo en las universidades, pero esos son temas que no están cubiertos o sea, no están dentro del paraguas del presupuesto. Las municipalidades tienen autonomía, tienen sus recursos propios, toman sus decisiones sobre empleo, pueden ser aceptadas o no, pero no tienen que ver con el gobierno central y no tienen una expresión presupuestaria. Lo mismo ocurre con el caso de las universidades. Entonces, cuando ligamos las cifras de empleo con gastos, son esas cifras de ese catastro o ese censo que se hace trimestralmente las que son relevantes y muestran cifras mucho menores a las que se citan. Y cuesta entender por qué, una vez que se ha entregado esa información, en algunos casos validada por analistas del mismo sector, de la misma oposición, aún así en el mundo político se siguen citando estos números, lo cual, digamos, lo que a uno le gustaría es que tuviéramos una política más centrada en la evidencia más que en los prejuicios o en la imaginación.